momento vamos empezando con los prolegómenos mientras tal vez alguien más se conecte después. Buenas tardes a todos. Esperemos que estén todos bien. Y vamos a tratar de charlar un ratito sobre lo que se nos viene el año que viene, que va a ser un año movidito. Les agradezco a todos la presencia, la confianza, de dedicarme este tiempo a escucharme. Mi idea es hablar un poquito de algunos temas básicos que enfrentamos en la elección próxima, y espero que sea conversado, que me hagan todas las interrupciones, todas las preguntas y todos los comentarios que a ustedes les surjan, porque van a ver que hay muchas cosas que son locales y que para nosotros desde acá, que nos ocupamos más de lo nacional y de la elección nacional, no solo presidencial, también diputados, pero lo local, gobernadores, senadores, diputados provinciales, seguramente ustedes están más al tanto de las contingencias actuales, ¿no? Uno puede tener alguna idea de la normativa general, de ciertos mecanismos, pero no de lo que está pasando en el territorio. Así que espero que esto sea un ida y vuelta, que les sirva a ustedes y que nos sirva también a nosotros desde este lado. No sé si les dije mi nombre, soy María Cristina Girotti, soy abogada y trabajo en temas electorales. La última elección que hicimos creo que estuvo atravesada básicamente por todos los cambios, novedades y excepcionalidades que trajo el COVID, ¿no? ¿Recuerdan? En esta no sé qué va a pasar, si habrá COVID o no habrá COVID, porque dicen que está recrudeciendo. Me parece que va a ser una cuestión de verano nomás, eso espero. Pero tenemos unas cuantas novedades ya que se perfilan respecto a estas elecciones. Yo les diría que básicamente lo que se está observando hasta ahora es un alto porcentaje de intención de desdoblamiento de las elecciones y que ha aumentado la cantidad de provincias que van a tener un sistema electoral nuevo para la provincia, que es ley de lemas, que tiene todas sus complejidades para lo local. ¿Está? Yo seleccioné 5 ítems, podemos agregar más si alguno pregunta y si puedo. Y uno es insistir con el tema del federalismo electoral. El otro es distinguir las elecciones simultáneas de las concurrentes y las desdobladas, y las peculiaridades que tiene cada una. Después, ¿qué podemos ir pensando para obtener el partido preparado o haciendo, según el caso? ¿Y qué podemos ir pensando o haciendo para preparar la alianza? Y por último, el tema de los padrones. Una aclaración previa. Esto lo hablo siempre desde un lugar técnico, jurídico contable, práctico, no desde un punto de vista político. Yo no me meto en decisiones políticas, con lo cual esto es simplemente cuáles son las tareas que hay que encarar desde el punto de vista jurídico contable para poder manejar una elección.
¿Están? Primera aclaración. Bueno, respecto al primer punto, federalismo, es algo en lo cual yo suelo ser insistente porque es en lo que observo que hay más confusión y que en algunos casos llevan a errores o a no aprovechar algunas circunstancias. Todos ustedes saben que nuestro país es un país federal. Y si bien es cierto que en muchos aspectos el federalismo argentino ha tenido una tendencia hacia la centralización, manteniendo la forma federal en la Constitución Nacional y en algunas cuestiones, desde el punto de vista electoral, el federalismo argentino es muy fuerte. ¿Qué significa una forma federal? Una forma federal es una unión de estados que deciden voluntariamente llevar adelante algunas políticas públicas, algunas cuestiones en común, y para eso generan un estado omnicomprensivo al cual llamamos Estado federal. En este sentido, cada provincia es un estado. En general se dice en la Argentina que es un estado interno, que es una forma gráfica de decirlo, no sé si desde el punto de vista teórico muy precisa, pero bueno, digamos que es un estado interno. Y por cómo está diseñado nuestro federalismo, las provincias se dictan su constitución y eligen sus autoridades. En este se eligen sus autoridades, es que cada provincia dispone de un sistema electoral propio para todos los cargos locales, que se diferencia del sistema electoral nacional, que tiene leyes nacionales que establecen los mecanismos para selección de candidatos y de quienes van a ocupar los cargos nacionales. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es esto: no confundir el sistema electoral provincial con el sistema electoral nacional. A raíz de esto, también son distintas las autoridades que, primero la normativa, ¿no? O sea, el sistema electoral provincial está en normas provinciales, el sistema electoral nacional en normas nacionales, y las autoridades. En el ámbito nacional, las autoridades electorales están en el fuero electoral. Tenemos juzgados electorales de primera instancia y una Cámara Nacional Electoral. Para ciertas cuestiones económicas y logísticas, además está la Dirección Nacional Electoral, que es una entidad, una dirección nacional administrativa que depende del Poder Ejecutivo Nacional, pero que también está sujeta a las pautas del Poder Judicial en su fuero electoral. En cambio, en las provincias, las autoridades electorales difieren en cada provincia. En algunas provincias tenemos tribunales judiciales o un juez electoral, como en Córdoba, en Santa Fe. En otros tenemos tribunales electorales, pero que tienen naturaleza administrativa. En otros tenemos organismos peculiares. Córdoba mismo tiene jueces electorales, pero los años electorales se integra un tribunal con otros jueces. O sea,
cada provincia tiene sus propias autoridades electorales que tienen naturaleza distinta. Algunas son administrativas, algunas son judiciales. Incluso una característica que se observa estudiando los regímenes electorales provinciales es que muchas veces las decisiones de estos tribunales administrativos electorales no hay apelación, no hay ningún recurso. Esto ocurre en Provincia de Buenos Aires, ocurre en San Luis, ocurre en Catamarca, algunas que recuerdo ahora, ¿no? La normativa local decide que de las decisiones del tribunal administrativo no hay apelación, son inapelables. Bueno, hay sobre esto jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que ha establecido que en función de convenciones internacionales y el debido proceso electoral, toda decisión electoral debe tener un recurso de apelación, una revisión. Con lo cual, si en algún momento se topan con esta inapelabilidad, sepan que la Corte Suprema ya lo declaró inconstitucional en una causa San Luis, pero el actor era Cacase, el diputado Cacase, que trabajamos con él en esa demanda en la Corte. Bueno, no voy a entrar en detalles de cada uno, pues imaginan 24 jurisdicciones, sería aburridísimo para todo el que no es del lugar. Tampoco las conozco tanto porque no las manejo todos los días, pero sí me interesa la distinción. Ahí Fernando Santos está pidiendo la palabra. Guillermo, creo que te tiene que habilitar. Ahí está. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, Fernando. ¿Se puede hacer preguntas? Sí, dije de entrada. Bueno, ¿De dónde sos, primero que nada? Yo estoy acá en Buenos Aires, pero soy oriundo de Salta. De Y le Salta. comento, soy veterano de guerra de Malvinas y en todas las elecciones he vivido, participé, soy marino y muchas veces custodiando, digamos, los días electorales. Sí. Usted dijo que hay dos sistemas, uno nacional y otro provincial. Sí. Mi primer pregunta es, ¿por qué todavía no salió el proyecto de la boleta única para las autoridades nacionales? Y mi inquietud es esta, y es una inquietud que realmente creo que puede mejorar mucho la democracia en el sentido que cuando uno va, digamos, como militar, va de custodia, va a lugares, a establecimientos, usted lo ve a pobre gente que viene en camiones como ganado, lo traen, lo bajan, le dan ya el voto, digamos, y ya saben quién va a ganar en esa localidad. Yo he planteado muchísimas inquietudes, ¿no? Porque están los feudos provinciales, ¿no? Entonces usted que tiene muchísimo conocimiento, ¿qué pasa con la boleta única que no sé si está trabada en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores? Porque es importante eso, le explico, María Marta, porque cuando el ciudadano, que pobrecito, capaz que no está capacitado, pero cuando tenga que marcar en el cuarto oscuro, en la lapicera, y ahí va a ver que él va a definir si es A o B o C, pero no que venga con la boleta marcada. Eso es, yo pienso que ahí está el problema de todos los feudos provinciales. Mire, yo soy de Salta, tengo en Catamarca, uno está en San Luis, de esos feudos que están enquistados en el poder, viene la familia, el primo, el suegro, el nieto, pero bueno, no hay escúchame un minuto, nada más. Fernando. Sí, Mario. Te cuento. En su momento se trabajó, que fue un proyecto que se manejó durante la presidencia de Mauricio Macri, que redacté y trabajé, la boleta única electrónica, tuvo sanción de la Cámara de Diputados y no se logró en la Cámara de Senadores, y este año trabajé en la boleta única papel,
en un proyecto conjunto de Todos Juntos por el Cambio y algunos otros partidos, algunos otros bloques en la Cámara. Se logró la sanción en Cámara de Diputados con un buen número de votos y está parada en el Senado. Es un problema del Senado, desde el punto de vista legislativo. Ahora te quiero hacer una aclaración. En Salta ya no tienen más boleta papel para los cargos locales. Para los cargos locales tienen la boleta única electrónica. Fue una de las primeras provincias que tiene boleta única electrónica para cargos locales. ¿No? No sé si con esto respondo. No, sí, por supuesto. Uno siempre trata más las herramientas que en estos momentos nos brinda la tecnología, ¿no? Porque yo pienso que en el interior falta, digamos, cultura, capacitación, y yo no sé si en Salta, por eso está bien, dice usted que es una de las provincias que se adaptó, que en los obrajes donde participé de custodia, la gente pobrecita maneje, digamos, como fue acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue genial cuando se hizo el voto Bueno, ese fue electrónico. un proyecto mío, lo redacté No, yo. la felicito. Simplemente O sea, es que, ¿por el qué tema lo he no? trabajado, pero bueno, yo hago lo técnico, lo político lo No, hacen otros, así que hasta ahí te María puedo Cristina, decir. pero ¿por qué no los senadores ya? Porque Bueno, ya eso te estamos lo en tenés que preguntar 2023. a los senadores. Claro, usted que tiene conocimiento, que salgan, digamos, al público, porque no conocemos nada. Quedó el proyecto ahí, vio, y estamos No, ya con todos eso no estos. es un tema que pueda manejar yo, Fernando. Sí, pero Acá está a ver, Eduardo Martín Brito, que nos comenta que en Mendoza va a haber boleta única papel, es cierto, Mendoza aprobó la boleta única papel y ahora vamos a tener la primera aplicación de boleta única papel en Mendoza. Ahora vamos a tratar un poquitito esto. Mendoza además ya tiene además la ley de ficha limpia, fue una de las primeras provincias y ya se aplicó en la elección pasada. Córdoba, que acá nos dice Julio Ortiz, es sí, cierto, tiene boleta única, que fue Córdoba, el modelo de Córdoba y algo la de Mendoza, la que se trabajó en Cámara de Diputados de la Nación en el proyecto. Y tenemos en Santa Fe también, en Santa Fe tenemos la boleta única, pero separada por categorías. O sea que tenemos ya algunas provincias que la aplican en sus cargos locales. Ahora vamos a bueno, ver un poquitito más esto. me parece Bueno, bárbaro. Bueno, gracias. no de nada. Estábamos con los tribunales, con las autoridades electorales provinciales y son las propias constituciones provinciales las que establecen quién es la autoridad encargada de la convocatoria a la elección y las características de la elección. Generalmente esto le corresponde al gobernador de provincia y está entre las facultades del gobernador de provincia fijar la fecha de la elección, salvo algunas provincias que tienen expresamente establecido en su normativa un calendario electoral fijo o al menos la prohibición de su simultaneidad. Tenemos dos provincias, Chaco y Tierra del Fuego, que tienen prohibida la simultaneidad entre elecciones nacionales y locales. Siempre son desdobladas. Ahora, este federalismo también nos toca en esto de del partido. Y acá es donde la confusión a veces es mayor. Nosotros tenemos una ley de partidos políticos nacional, la 23.298, y luego cada provincia tiene una ley de partidos políticos provinciales. Ahora, dentro del ámbito nacional,
La ley de partidos políticos crea una estructura muy descentralizada y tenemos un partido político de orden nacional, que es el que presenta las candidaturas a presidente y vice, y tenemos partidos nacionales de distrito que presentan las categorías a diputados nacionales y senadores nacionales. Yo supongo, por los lugares de que veo de dónde son, de Córdoba, de Chubut, de Tucumán, de Santa Fe, de La Pampa, etcétera, que ustedes trabajan en el partido político, en el ámbito nacional, en el partido político de distrito, que es el que presenta candidaturas a diputados nacionales y a senadores nacionales cuando corresponde. Pero en paralelo tienen dentro del mismo territorio y con el mismo cuerpo electoral el partido provincial, que presenta candidatos a cargos locales, gobernador, senadores provinciales si los hay, diputados provinciales, en algunos casos intendentes, en otros no, pero todos los cargos locales. Y la confusión mayor viene entre el Partido Nacional de Distrito, que se rige por leyes nacionales y presentan cargos nacionales como diputados y senadores, y responden a autoridades nacionales como son las secretarías electorales federales con competencia electoral, y el partido provincial, que se rige por normas provinciales, presenta candidatos provinciales y responden a autoridades provinciales. ¿Por qué esta confusión? Porque en la práctica los afiliados suelen ser los mismos o bastante parecidos, y el partido desde el punto de vista práctico, sociológico, actúa como uno solo, pero jurídicamente son dos. Ustedes van a tener un presidente del PRO La Pampa, un presidente PRO Chubut, un presidente PRO Córdoba, pero ese presidente PRO de Chubut, La Pampa, Córdoba, etcétera, Santa Fe, en realidad es presidente de dos partidos desde el punto de vista jurídico, del provincial y del distrital, que es nacional. Como se da esta, digamos, unificación en lo práctico, pero esta distinción en lo jurídico, es donde en la práctica muchas veces para quienes no están entrenados hay confusiones. ¿Están? Y es muy importante porque hay casos, no sé del PRO, pero sí sé de otros partidos, en que incluso no han participado en una elección por confundirse. En la última elección principal, el partido, no me acuerdo, una alianza, que llevó a Centurión, a Gómez Centurión, creo que era la Alianza NOS, no pudo presentar candidatos a diputados nacionales en provincia de Buenos Aires, nada menos, que arrastra muchos votos, porque presentaron mal los papeles, confundiendo un partido con el otro. ¿Está? Entonces, es importante esta distinción jurídica. Jurídicamente son dos partidos, uno no depende del otro, cada uno puede tener sus autoridades distintas y hasta cartas orgánicas distintas. En la práctica hay una tradición a hacerlos igual. Esto tiene una raíz legal, que no sé, a alguno le interesa si le explico, pero no sé si viene al caso, pero que genera confusión.
Perdón que acá tengo 2 mensajes. Alguien dice no oigo, pero no dice quién es en los mensajes. ¿Hasta acá se entiende bien? ¿Sí? Perfecto. Hay a veces regulaciones distintas para cada uno de estos partidos. Por ejemplo, no necesariamente uno y otro, para estar en regla, necesita el mismo número de afiliados. En Provincia de Buenos Aires, para el partido de distrito, necesito el 4 por 1000 del padrón electoral. En cambio, para el partido provincial necesito el 8 por 1000, el 4 por 1000 hasta 1 millón. Y en el local, el 8 por 1000 sin tope, y además distribuidos de una determinada forma entre las distintas secciones electorales. O sea, tiene el doble de afiliados el partido local, aunque tenga el mismo nombre, las mismas autoridades y cartas orgánicas parecidas. En Santa Fe, en Entre Ríos, por ejemplo, en Corrientes, el partido de Distrito Nacional necesita un 4 por 1000 del padrón electoral de afiliados con un tope de 1 millón, pero el partido provincial necesita el 4 por 1000 sin tope, o sea que son más afiliados. ¿Está? Y puede haber cantidad de normas distintas. Lo más común es que en el ámbito del partido de distrito hay que hacer rendiciones contables, rendiciones patrimoniales. Generalmente los partidos provinciales no las piden. El partido de distrito recibe fondos de la DINE, el partido provincial no recibe fondos de la DINE. El Partido Nacional, para participar en la elección, aporta una partida para boletas, ¿no? En cambio, las provincias, no todas, en general, no tienen partidas para las boletas provinciales, salvo alguna que otra excepción. Algunas provincias tienen un sistema que devuelven luego de la elección parte del gasto de la boleta una vez que uno acredita el gasto, hasta un tope, otras nada. Entonces hay diferencias de una y otra que hay que conocerlas si yo voy a estar a cargo de una elección, de una campaña electoral. Tanto como apoderado, tanto como jefe de campaña, tanto como candidato, como responsable económico financiero, o sea, el que lleva la parte contable. Tengo que conocer las diferencias para saber cómo manejarnos y no tener problemas que traben la campaña. Pero además, a partir de 1994, la Constitución Nacional dispuso que también son autónomos los municipios. El artículo 123, creo, de la Constitución Nacional, dice que los municipios son autónomos. En consecuencia, se pueden dar sus propias normas electorales, sus propios sistemas electorales, sus propias autoridades, etcétera, mediante la sanción de lo que se suele llamar carta orgánica, que se equipara a una constitución municipal. Esto rige en algunas provincias y no en otras. Rige en San Juan, rige en Córdoba, rige en Chaco, rige en San Luis, en Río Negro, Neuquén. Hay varias provincias que esto lo tienen instrumentado, y a veces no todos los municipios, sino algunos. Esto nos explica, por ejemplo, ustedes deben saber que en esta campaña electoral Marco Juárez ya hizo su elección.
El municipio de Marcos Juárez de Córdoba ya hizo su elección el 11 de septiembre, porque es autónomo, se dio su carta orgánica, estableció su sistema electoral y fija su propia fecha de elecciones. Incluso hay algunas cartas orgánicas municipales que prevén que no puede hacerse la elección municipal en simultáneo con la nacional y o provincial, con lo cual tenemos una elección municipal separada de las demás elecciones. Ocurre en Belén, en Chaco, por ejemplo, el municipio de Bariloche tiene prohibida la simultaneidad. Es bastante común que Ciudad Córdoba Capital vaya desdoblada de la elección provincial de Córdoba. Se da. San Luis lo ha hecho, el municipio de San Luis en un momento dado tuvo un conflicto muy serio por haber desdoblado la elección y no se reconocían mutuamente, etc. Con lo cual también es importante conocer cómo es dentro de cada provincia el régimen municipal en lo electoral, si va a haber una campaña, si van a estar cerca en alguno de los roles que pudieran corresponder para la campaña. Tenemos un caso que conozco porque el que trabajó mucho fue un dirigente del PRO. Ustedes saben que Misiones tiene ley de lemas, pero hay un municipio, que ahora me voy a acordar el nombre, que el PRO tiene bastante presencia y logró que se sancionara la Carta Orgánica Municipal, prohibiendo en el municipio la ley de lemas para cargos municipales. San Javier creo que era el municipio. O sea que en todas Misiones hay ley de lemas, menos para los cargos municipales de San Javier. ¿Está? Por eso les digo, son cosas que no siempre se conocen mucho y que conviene conocer y saber porque da posibilidades y evita errores, ¿no? Si yo soy de Misiones y creo que todos tienen ley de lema, me privo de evitar la ley de lema en San Javier, etc. Bueno. Con lo cual, ahora, dicho esto, que son las generalidades respecto a federalismo electoral, vamos a tratar de, pregunto usted y yo, María Cristina, formamos un partido. Perdón, una pregunta que tengo de Ricardo. Y participamos en las próximas elecciones. Tenemos un número importante de votos. La provincia de Buenos Aires genera un tremendo conflicto y perdemos esa elección nacional. ¿Cómo se procede? Ricardo, es imposible. ¿Quién es Ricardo? No sé si lo veo. No te puedo contestar esa pregunta porque me falta un montón de información. Primero, vos me decís, usted y yo formamos un partido. Primero, 2 personas no forman un partido. Para formar un partido necesitamos más. Pero suponiendo que es una manera de decirlo y que tenemos los afiliados y tenemos toda la gente para cubrir los cargos. Correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tendría que saber qué partido hacemos. ¿Hacemos un partido nacional? ¿Hacemos un partido de distrito? ¿Hacemos un partido de provincial o hacemos un partido municipal? No. Mi idea era enfocado a las próximas elecciones. Sí, dije, pero en las elecciones participan todos. Perfecto. Yo me refería al planteo que se había hecho respecto de, sin utilizar la jurisprudencia, pero usted hizo el análisis de que debe existir el federalismo, pero si tenemos la posibilidad de formar un partido, pongámosle un partido X, pero que yo no quería dar nombres de partido, pero sí podría llegar a suceder. No. Yo lo que quiero que me digas es un partido para elegir qué. Presidente. ¿Eso es un partido de orden nacional?
Para hacer un partido de orden nacional, primero tengo que hacer 5 distritos nacionales. Perfecto. Y recién cuando tenga 5 distritos nacionales, puedo armar un partido nacional. Allá en el 2013, el PRO comenzó a armar distritos para llegar al orden nacional, y en el 2015 tratamos de cubrir todos los distritos, creo que quedó nada más que Tierra del Fuego. Actualmente el PRO tiene todos los distritos cubiertos. Correcto. Y además de los 24 distritos, tiene el partido de orden nacional, o sea, que a nivel nacional tenemos 25 PRO. A eso sumale 49 PRO provincial. Correcto, perfecto. Por eso cuando vos me decís formamos un partido, yo te digo, ¿cuál de los 49? Está bien, está bien. No, yo hago a la alusión esta. Es cortita porque en realidad quizás quieran hablar todos. Se llega a las elecciones, el día de las elecciones está solamente una provincia que hace un fraude. Lo hizo Tucumán en su momento, lo puede hacer la provincia de Buenos Aires, y aquí, por los votos que no se pudieron llegar a realizar, por alguna estratagema mal nacida que pueda llegar a generar quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires, pongámosle, perjudican y se pierde la elección por muy pocos votos. Vamos por partes. Se sabe que es algo hecho ex profeso, a eso me refiero. A ver, vamos por partes. El ejemplo que pusiste, Tucumán, que es de 2015, justamente trabajé ahí y hicimos con la gente de Tucumán, con Ávila Gallo y demás de Tucumán, la demanda de nulidad, que conseguimos que se anulara la elección. Pero fue desdoblada. O sea que esa corrupción de Tucumán no afectó la elección presidencial. Porque fue anterior. Fue desdoblada en otra fecha. Ahora, podría darse que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene muchos votos, organizara algún fraude, las autoridades, y podría ocurrir que afectara a la nacional, que afectara a la provincial si son simultáneas. Ahora vamos a ver simultaneidad. Pero desde ya les aclaro, ¿es posible? Sí. Ahora hay una cosa que hay que tener en cuenta. En electoral y durante el proceso electoral, todo es compartido por todos los partidos políticos o alianzas que participan. Y todas pueden controlar a todos. Con lo cual, la posibilidad de fraude existe, pero también es cierto que hay una tarea por parte de todos los demás competidores de controlar a los otros. Esto el PJ lo sabe bien, vuelven locos, y creo que a veces el PRO, que es un partido más nuevo, le cuesta más. Últimamente está bastante más, más entrenado en estas cosas, porque funciona el sistema a partir del alto interés. Todo lo que hace uno, desde el punto de vista jurídico, es controlado por los otros, ¿no? Hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Por supuesto, como a escondidas, digamos, a oscuras, como ocurre en todos los ámbitos de la vida, para lo cual hay mecanismos, denuncias, etcétera, que hay que saber manejar. No fáciles, pero que hay que saber manejar. De hecho, algunas veces se anulan algunas mesas, se anulan algunos municipios en función de denuncias, etcétera, que se han podido acreditar. Mi estimada María Cristina, yo le entiendo. Mi dolor conceptual surge en que si yo
me pongo a pelear con un burro, voy a recibir patadas, no voy a, lamentablemente, estoy convencido de que existe la mala disposición y anulo una mesa y esa mesa puede ser positiva para mí. Eso es el punto. Yo creo que tenés razón, pero también se exagera. No te olvides que está todo bajo autoridades judiciales. Es cierto que algunos jueces electorales de distritos pueden tener su corazoncito, pero también depende de todo lo que le presenten las partes, ¿no? Para lo cual hay mucha tarea. Bueno, acá me comenta Carlos Augusto que Tucumán desdoblan, sí, ahora vamos a ver. Bueno, yo quería, a raíz de esto justamente, y qué es lo que le preocupa acá a... y acá tengo un mensaje que se me pasó. De provincia de Santa Cruz, pero no me aparece el nombre. Consulto con la Carta Orgánica, ¿se puede establecer lo que es la ley de lemas? Acá lamentablemente ninguna localidad tiene Carta Orgánica. Bueno, habría que ver cómo es el sistema de Santa Cruz. No te quiero dar una respuesta, no lo he estudiado a fondo, no sé si Santa Cruz tiene reconocido ya la autonomía municipal, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires todavía no lo ha hecho, está en deuda. Santa Cruz desconozco, pero podría intentarlo. Creo que es algo que los municipios tienen que empezar a trabajar, que es defender su autonomía. Que generalmente la provincia es reacia a reconocérsela, por más de que la tienen garantizada en la Constitución Nacional. ¿No? La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tal vez la provincia más importante, no tiene aún la autonomía municipal. Hubo algunos planteos en tribunales por otras cosas, por policía, por temas de seguridad, etcétera, pero no electorales. Bueno, quisiera hablar un poquito, porque se nos va el tiempo. Exacto, Guillermo. Virginia levanta las manos. Decime, Virginia, que no te veo acá. Ahí, Virginia, sí. Dime. Estás muteada. Hola, sí, buenas tardes, María Cristina. No, yo con respecto al tema que estábamos hablando hace un ratito, que se tocó sobre las avivadas en el momento del día del plebiscito. Yo he trabajado, ahora vivo en Entre Ríos, hace 3 años, pero antes yo nací en Ezeiza y bueno, trabajé muchos años en el municipio y contratada. Y bueno, obviamente nos mandaban a trabajar ese día. Y hoy después de verlo a lo lejos sobre estas avivadas, la verdad que juegan muy sucios, se aprovechan de tu necesidad y muchas veces uno hace cosas que después las pensás y decís ¿por qué la hice? Como ponerte primero en una fila para que vos seas la presidente o cambiar en ese momento la dirección de una persona para que pueda ser un fiscal. Entonces bueno, digo, hay varias cosas que te quiero decir. Sí. Por ejemplo, el Código Electoral no dice que tiene que ser presidente de mesa el primero de la fila. Es de conocimiento de la norma. Sí. Y en eso tiene que trabajar el partido para saberlo. Es más, lo que dice la Secretaría Electoral, que no puede ser presidente de mesa quien es afiliado a un partido político, y uno puede impugnar las designaciones de presidente de mesa que sea afiliado a un partido político, como también si es que existen los delegados electorales. Pero para eso hay que trabajar antes. Por eso digo que hay mucho para hacer. Y prepararnos y prepararnos para saber ante qué nos enfrentamos
No dice, el código electoral dice que si falta una autoridad de mesa, primero hay que designar a otra autoridad de mesa, suplente de una mesa de la misma escuela. ¿Por qué? Porque la justicia electoral chequeó que no sea afiliada. Y si eso no sea alguien que sea elector de la mesa. Ahora, los fiscales electorales pueden, si nombran una autoridad de mesa que es un elector, puede chequear automáticamente con su teléfono si es afiliado o no e impugnarlo. Bien. ¿Está? Bien. Sí, son cosas que hay que, digamos, practicar. Esto es claro que el Partido Justicialista lo tiene muy aceitado, porque tiene muchísimas elecciones encima, muchísimas. En cambio, los demás partidos, salvo el radicalismo, no tienen tantas elecciones, y se aprende en la práctica. Está bueno saberlo. Exacto, acá tengo una pregunta de quiénes son los delegados. Ahí esperen que se me está por cortar la batería. Ahí está. Los delegados electorales es una figura que funciona en la escuela, que no está en el código y es de creación jurisprudencial, que es un poco quien maneja la escuela. Si bien no tiene funciones de decisión, sí tiene funciones de coordinación y de intentar solucionar los problemas que se plantean en una escuela. Por ejemplo, una mesa que queda sin presidente, alguien que quiere entrar, controlar, de problemas que se presentan en una mesa. Si bien no tiene capacidad para tomar decisiones definitivas, sí puede ayudar a solucionarlas entre las partes. El tema que tenemos con los delegados electorales, que en general proponen como delegados electorales a los directores de escuela. Y generalmente los directores de escuela suelen estar agremiados, con lo cual trabajan para el partido político del gremio. Con lo cual, una cosa que también hay que hacer es, y esto se hace antes porque la justicia electoral tiene obligación de comunicarle a todas las fuerzas políticas quiénes van a ser las autoridades de mesa y quiénes van a ser los delegados electorales con anticipación, chequear que no estén afiliados, impugnar los delegados electorales y las autoridades de mesa que están afiliadas. ¿Están? Bueno, a ver si puedo hablar un poquitito de simultaneidad, concurrencia y desdobladas. En función de este federalismo electoral y que cada problema, y que cada provincia, perdón, ya me quedó lo de problema por lo de los feudos, cada provincia fija su calendario electoral, convoca y fija la fecha electoral. Tenemos distintos tipos de elecciones en la Argentina. Tenemos las elecciones nacionales, las provinciales, las elecciones nacionales y las distritales, o sea, para presidente y legisladores nacionales, siempre es el mismo día, lo dice el código. Ahora, pueden establecerse elecciones nacionales y elecciones provinciales el mismo día o en días separados. Cuando la elección provincial se hace en una fecha distinta de la elección nacional, se le suele llamar elecciones desdobladas. Cuando la elección nacional y provincial se hace el mismo día, tenemos dos sistemas. El sistema más conocido, más común,
es la simultaneidad. Y esto significa que el proceso electoral en un momento dado pasa al juzgado nacional. Queda la elección provincial. Uno va a hacer la presentación del partido o de la alianza, la presentación de las listas ante las autoridades provinciales. Pero una vez que tengo lista, porque fue homologada la lista, fue oficializada la lista, con esa lista me voy a las autoridades nacionales, a la Secretaría Electoral Federal, y a partir de ahí el proceso tanto nacional como provincial queda en manos de la autoridad nacional, salvo algunas cositas, ¿no? Hasta el escrutinio, hasta el resultado del escrutinio. Una vez terminado el escrutinio, la autoridad nacional le comunica a las autoridades provinciales el resultado y la autoridad provincial proclama a los ganadores provinciales. Pero hay toda una parte del proceso que queda en manos de la autoridad nacional. Esto en función de una ley que se llama justamente Ley de Simultaneidad de Elecciones. Es la más común. Y por eso a veces también se confunde lo local con lo provincial. Porque cuando son elecciones simultáneas, ¿no? Hay una etapa de todo ese proceso que está a cargo de autoridades nacionales. Pero es nada más que una etapa, que es oficialización de boleta y luego el comicio y el escrutinio. Hasta boleta provincial, proclamación provincial. Igual, la autoridad provincial sigue teniendo competencias durante esa etapa electorales respecto a las elecciones para extranjeros. Generalmente la normativa provincial permite el voto de los extranjeros, cosa que no se permite en el ámbito nacional, y entonces es encargada la autoridad provincial de organizar los comicios para extranjeros. ¿Está? ¿Se entiende? Digamos, de alguna manera tiene sus bemoles que hay que conocer. Esto en la simultaneidad. En la concurrencia ocurre que es el mismo día, pero no se unifica en ningún momento el procedimiento, bueno, esto es un poco exagerado, no necesariamente se unifica el procedimiento. En general es un sistema que lo tenemos hace mucho tiempo en la ley de simultaneidad, en el artículo 4, pero que se está aplicando más recientemente y generalmente es adoptado por aquellas provincias que tienen instrumentos de votación distintos. Estas son Salta, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se hace el mismo día, pero cada uno mantiene su instrumento de votación. En la simultánea, la boleta, que es el instrumento de votación, se va a regir por las leyes nacionales. Y se pegan todos los cuerpos. Esa boleta sábana que ven, te pegan la nacional con las provinciales. En la concurrencia no. En la concurrencia vamos a tener el mismo día, pero vamos a votar la elección provincial con boleta única o boleta única electrónica en Salta, y la nacional con la boleta clásica partidaria sábana. ¿Cuáles son las reglas acá? Depende de cada caso, porque para que haya concurrencia,
la provincia celebra un convenio, las autoridades electorales de provincia celebran un convenio con las autoridades electorales nacionales respecto a cómo se va a llevar el comicio. Por ejemplo, en Santa Fe hay urnas separadas. En Santa Fe van a tener una urna para la boleta nacional, otra urna para la boleta de gobernador, otra urna para la boleta de legisladores y otra urna para los candidatos municipales. ¿Está? En Salta van a tener una sola mesa también, pero van a tener la urna tradicional de cartón para la boleta papel nacional y al lado la máquina de la boleta única electrónica para hacer el voto electrónico y la urna para meter la boleta la boleta electrónica. ¿Está? Esto depende de cada uno de los distritos. Entonces, si hay alguien de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, va a tener que estar atento a cuáles van a ser las normas respecto a cómo se va a celebrar el comicio, si es que deciden hacerlo el mismo día. Si deciden hacerla desdoblada, las provinciales son con la norma provincial, la nacional son con las normas nacionales. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, a veces se combinan estos sistemas porque se decide, por ejemplo, que no haya simultaneidad para la PASO, pero sí simultaneidad para la general, o al revés, que haya simultaneidad en la general y no en la PASO. Eso depende cada distrito, cada provincia. Cada provincia decide cómo va. ¿Está? Pero hay que estar atento. Pasa. Y en las provincias donde hay ley de lemas, puede ocurrir que haya simultaneidad, por ejemplo, en la general, o que fijen la fecha de la general con ley de lemas el mismo día que las PASO, por ejemplo. Entonces tenemos en simultáneo una PASO con una general, o sea, se combinan. ¿Se entiende o resulta muy confuso? Más o menos. Excelente, bueno, gracias. Gracias por el excelente. Es la característica que tiene esta elección, es que parecería que va a haber mucho desdoblamiento. Ya en el 2015 hubo elecciones muchas desdobladas, también es bastante común que haya elecciones desdobladas, no es tan raro, pero llama tal vez un poquito la atención la cantidad en este caso. Aparentemente, por las noticias que hay hasta ahora, habría simultaneidad en 3. Buenos Aires, Catamarca y Cava. Catamarca además con dudas. Cava parecería un poquito más seguro. Buenos Aires también se dudaba, pero se pronunció por la simultaneidad. Todavía no están las convocatorias, con lo cual todo esto es tentativo, ¿eh? Es lo que viene diciendo las autoridades que van a hacer. Veremos. Ahí ya vimos 2 que no pueden hacerla simultánea, que son Chaco y Tierra del Fuego, que van a ser desdobladas. Concurrentes tenemos 4. Pienso, no sé qué va a ser Mendoza, si desdobla o no desdobla. Y desdobladas tengo 16 de 24. ¿Está? Que han dicho que piensan desdoblar Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego. No, Tierra del Fuego es obligatorio. De las cuales, yo no sé si hay alguien de La Pampa acá, creo que sí, que vi que hay alguien de La Pampa.
¿no? Por acá había visto a alguien de La Pampa. La Pampa está en el horno, porque La Pampa tiene previsto convocar a elecciones para el 12 de febrero, las PASO. El decreto de convocatoria saldría la semana que viene, vamos a ver si es real, con lo cual estarían ya ahora, el 14 de diciembre, teniendo que celebrar alianzas, y el 22 de diciembre presentando listas. O sea, piensen que hay algunas provincias que ya están en pleno proceso electoral. Otra que también está bastante en el horno es Neuquén. Neuquén parecería que citarían para el 26 de febrero, pero hay alguna posibilidad de que lo demoren un poco. No está todavía, ¿cómo es? Fijo. Sí, Jujuy 7 de mayo me pone. Jujuy, ¿qué fecha tengo? 7 de mayo. Sí. Desdobladas. Pero bueno. Pero además de desdobladas, se combinan con ley de lemas, donde tenemos varios distritos nuevos que tienen ley de lemas. San Juan, San Luis, o sea, a Formosa, Misiones y Santa Cruz, se le agrega San Juan, San Luis, y no sé si no me queda alguna más por ahí también, Misiones, que ya tenía, con ley de lemas, ¿no? En aquellas provincias que vienen celebrando ya ley de lemas, como puede ser Santa Cruz, o al menos Misiones, hay cierta práctica de cómo... Acá Ricardo me dice que fecha para la Pampa, 12 de febrero. O sea que van a tener una Navidad, Año Nuevo y enero movidito. En Misiones, por ejemplo, ya tienen varias elecciones con ley de lemas, con lo cual se conoce un poco cómo manejar una elección con ley de lemas. Pero hay otras como San Juan, San Luis, que son nuevas. Y ahí, una de las cosas que hay pendiente es interiorizarse cómo se hace una elección con ley de lemas. ¿Cómo se puede ganar una elección con ley de lemas? Es claro que el PJ lo sabe hacer. El tema es que el PRO de cada uno de estos distritos se interiorice, estudie, se ponga en contacto con sus compañeros afiliados, compañeros suena a UCR, ¿no? No sé cómo le dicen en el PRO, coafiliados que tienen práctica en hacer ley de lemas. Por ejemplo, una de las cosas que me comentaban de Misiones, me dice, en ley de lema hay muchísimas boletas, con lo cual se encarece porque hay que hacer muchas boletas, se necesita tener plata. Y si van a necesitar plata para hacer la elección, hay que salir a buscar la plata. Y otra de las cosas que me decían, por ejemplo, es que hay tantas boletas en el cuarto oscuro que el elector se marea. Entra al cuarto oscuro y busca la primera boleta del color de la alianza que él quiere votar. La boleta azul, la boleta roja, la boleta verde, y la primera que encuentra no le importa tanto cuál es el sublema, porque hay 50 boletas rojas o 50 boletas verdes. Se marea. Entonces, saber dónde ubico la boleta en el cuarto oscuro también es estratégico. Si me conviene presentar muchos lemas, dónde, en qué lugar de la lista para lograr los arrastres, etc.
Entonces me parece que esto es un desafío en esta elección. Por allá me pregunta si no sería mejor que la ley de lemas no existiera. A mí no me gusta la ley de lemas, pero existe y hay que hacer esta elección con ley de lemas, en algunas provincias. Entonces, digamos, si se va a concurrir con ley de lemas, hay que estudiar ley de lemas. No, digamos, no tenemos mucha alternativa. Si se puede derogar, mejor, pero no creo que a esta altura en los que ya está. UCR son correligionarios, me dice, tenés razón, etc. Otro tema es que tenía previsto, se entendió bien, ¿no? Desdobladas, etcétera, y demás. No sé si conocen... cómo se seleccionan los candidatos en ley de lemas. En la ley de lemas es el propio partido el que presenta las listas, el partido o la alianza, ¿no? Con lo cual hay que prever cuál va a ser el sistema que va a tener el partido o la alianza, según se vaya solo o según se vaya en alianza, para hacer las listas y oficializar listas. ¿Está? Porque en la PASO, ustedes saben que hay una junta electoral, hay toda una normativa de cómo se presentan las listas, cómo se oficializan, etc. En cambio, en lemas, lo tiene que hacer el partido si va solo o la alianza. Entonces tiene que generar sus propias normas electorales. Y en aquellas provincias, en todas estas que no hay PASO, les va a pasar lo mismo. En Córdoba no hay PASO, con lo cual el PRO va a tener que generar un mecanismo para elegir sus listas. ¿Está? Lo mismo en todas las que no hay PASO ni ley de lemas. Ustedes me pueden decir, no, pero eso lo deciden los políticos. Yo se lo acepto. En general hay gente con cierto peso político que puede imponer su lista, pero en la secretaría, en los juzgados no le van a pedir eso. Le van a pedir cuál es el reglamento electoral, cuál es la junta electoral, quién los votó y quién aprobó esa lista. Y eso va a tener que estar hecho. ¿Está? Una cosa es en la práctica, lo político. Formalmente, yo tengo que tener un procedimiento y acreditar ese procedimiento ante la Secretaría Electoral. ¿Cuál es el problema que nos plantea esto? Que muchas cartas orgánicas del PRO no lo tienen previsto, si el PRO fuera solo. Si va en alianza, esto lo tiene que prever la alianza. Con lo cual, hay que estar estudiando modelos de alianza que establezcan los mecanismos para arribar a una lista. Porque en definitiva, si no hay PASO, uno ya presenta la única lista de candidatos a diputados para esa categoría. No presenta 2 o 3 para que se decida. Presenta en la general una sola. ¿Está? ¿Qué problema tiene esto? Que entre que por lo menos para cargos nacionales, entre que se oficializa, se presenta la alianza y se presentan las listas, hay 10 días. Con lo cual, si no está previsto de antemano en la alianza, ¿cuál va a ser el procedimiento para oficialización de listas? Puede que no lleguen a tiempo. A ver, antes que se inventaran las PASO, todas las cartas orgánicas tenían un sistema para seleccionar los candidatos a cargos electivos. Y todas las alianzas electorales establecían un sistema
para llegar a la lista de candidatos electivos. Con la PASO, este sistema se dejó de usar. Y ahora nos está ocurriendo que en muchos lados no tenemos PASO. Y al no tener PASO, tenemos que volver a algún sistema que le demuestre al secretario electoral, al juzgado electoral, que hubo un proceso electoral interno. ¿Se entiende? Tradicionalmente lo que pedían las secretarías electorales era toda la constancia de la elección interna, el acta de la asamblea que homologaba o oficializaba esa lista y el consentimiento firmado de todos los integrantes de la lista. Todo eso de acuerdo a la Carta Orgánica Partidaria o de acuerdo a la alianza, pero como ahora a veces la Carta Orgánica no la tiene o las alianzas no se prevé que lo tengan, puede que lleguemos a tener que presentar listas y estar en problemas. Así que esta es otra tarea pendiente que podemos ir preparando para llegado el momento. En general, las alianzas las discuten los políticos y los políticos de esto no saben. Son los apoderados y los técnicos los que le tienen que decir hay que hacer esto, esto, esto y esto, además de decidir políticamente. Porque si no, tu decisión no me sirve. Y yo en esto suelo poner un ejemplo, no sé si acá hay abogados, pero cualquiera puede darse cuenta. Yo puedo decidir casarme con alguien, pero si no voy al juez y hago el trámite, no estoy casada. Podré vivir, estar en pareja, tener hijos, bienes en común, pero no estoy casada. Lo mismo pasa con una sucesión. Muere el causante. Sí, yo soy heredero desde el día de que murió, pero no voy a poder hacer ningún trámite como heredero hasta que no voy a la justicia, le presento todas las partidas de defunción, etcétera, etcétera, y me declara heredero. Entonces acá los políticos harán todos sus procedimientos, sus arreglos y sus negociaciones para tener una lista. Mientras tanto, el partido tiene que estar previendo cuál es el procedimiento formal para que esa lista llegue en condiciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Y hay poco tiempo. Poco tiempo porque generalmente la alianza la terminan decidiendo en último momento. Y entre la alianza y la presentación de lista hay 10 días. Si quienes van a tener a su cargo la redacción de la alianza no tienen ya modelos, no están en conversaciones con los políticos para saber qué quieren, para ir diseñando una redacción, para que cuando llegue el momento poder tener la lista y pulirla, no se llega. Porque hay que hacer todo en 10 días. ¿Está? En esto los que tienen experiencia son, por ejemplo, los de Córdoba que no tienen paso. ¿No? Puede, por ejemplo, la alianza tener un reglamento electoral que se aprueba conjuntamente con la alianza, lo puede incorporar al acta constitutiva. Si va al partido solo, puede establecer un reglamento electoral y presentarlo a la justicia para que lo homologue. Puede reformar la Carta Orgánica, que no es lo que aconsejo porque son procesos largos y por ahí se complican. Es más fácil redactar un reglamento electoral para esa elección y homologarlo en la justicia, etcétera. ¿Sí? No sé si sobre esto quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Si es así, paso a otro ítem que seleccioné, que es ir preparando el partido para estar en regla para hacer la alianza o presentarse a elecciones. Para presentarse a elecciones, ya le digo, revisar
si hay pasos, si no hay pasos, si hay ley de lema, no hay ley de lema, y si la Carta Orgánica prevé cómo se va a hacer el procedimiento para seleccionar los candidatos. Ahora, si hay paso, si se va en alianza, hay que preparar el partido para que pueda celebrar la alianza. Lo que se exige es que la convención o asamblea del partido apruebe la política de alianzas. Generalmente, la Carta Orgánica del partido, todo esto a nivel de distrito nacional, digamos, para diputados y legisladores nacionales. Que el partido prepare la convención con tiempo, según las fechas del calendario, todavía no lo tenemos, pero tenemos un calendario tentativo. Se supone que la convocatoria será más o menos el 15 de mayo y la presentación de alianzas el 14 de junio. El partido tiene que tener la convención hecha en donde se aprueba la política de alianzas, que decide participar en alianza y con quién, y que además autoriza a qué personas van a firmar la alianza, generalmente es el apoderado o el presidente del partido, ¿no? Y le autoriza a hacer todos los trámites judiciales para la homologación o oficialización de la alianza, y luego listas, preguntas, etc. O sea, tener el partido autorizado a una persona para todos los trámites que tenga que hacer el partido durante la campaña electoral. Generalmente es el apoderado. Carolina, ¿vos levantaste la mano? No, perdón. Bueno. Pero además, esa convención tiene que designar a los responsables económicos del partido. Y acá lo digo, si bien es un cargo que parece menor, generalmente se confunde el responsable económico financiero de la alianza con el responsable económico financiero del partido. El partido tiene que tener su responsable económico financiero, aunque vaya en alianza y la alianza designe el suyo. ¿Cuál es el rol del responsable económico financiero? Manejar los fondos del partido, públicos y privados, y en el caso del responsable económico financiero, manejar los fondos de la alianza, públicos y privados. Acá me pone Edgardo, Juntos por el Cambio ya lo tiene hecho todo eso, para cada elección lo tiene que hacer. Si lo tiene hecho o no, no sé, eso lo sabe cada partido de distrito, pero lo tiene que hacer para cada elección. Sí, sí, esto es... Además ya tienen práctica en ir en elecciones y ya, digamos, lo han hecho en elecciones anteriores. Yo lo recuerdo porque a veces cambian las autoridades partidarias, son nuevos y pueden no estar tan entrenados como alguien que ya viene siendo autoridad partidaria desde hace algunas elecciones. Nos queda poquito tiempo, pero otra cosa que es importante del partido, que tenga la cuenta bancaria en regla. Pasa muchas veces que el partido tiene la cuenta bancaria bloqueada o no la abrió, y entonces no recibe fondos públicos. Y nos empiezan a llegar las consultas, ¿por qué no me deposita el aporte por boleta? Porque no tenés cuenta. Si no hay cuenta, la DINE no deposita. Entonces hay que tener la cuenta bancaria en orden, denunciado el número de cuenta en el juzgado y denunciado el número de cuenta en la DINE. ¿Está? Respecto a la alianza,
Voy a ir mucho más rápido y si quieren hacemos otras en algún momento. Yo creo que lo que hay pendiente es estudiar modelos de alianza. Una de las cosas que yo observo es que se llega a último momento y dicen, tenemos la alianza, redactemos, y empiezan a bajar cualquiera que encuentran en internet y a veces quedan en desventaja. Si se piensa concienzudamente la alianza, hay cantidad de cláusulas de la alianza que dan ventaja a uno u otro partido de la alianza, o que pueden llegar a dar ventajas sobre otras alianzas. Hay que designar una junta electoral. ¿Quién tiene mayoría en esa junta electoral? ¿Quién pone los apoderados que son los únicos que van a poder firmar en tribunales? Por ejemplo, los responsables económicos financieros que tienen que autorizar todos los gastos, firmar todos los recibos. Los responsables tecnológicos, que son los que manejan la publicidad. Es bastante común que los primeros espacios publicitarios en radio y televisión se pierdan porque no llegaron a tiempo. ¿Por qué? Porque el responsable tecnológico no está entrenado y tiene que ser alguien que sepa mucho de medios y tecnología, porque es el propio partido el que sube a través de internet el aviso publicitario en la radio o en televisión. Entonces tiene que estar entrenado en cómo es ese mecanismo para subir el aviso publicitario en el momento que corresponde. ¿Está? Si yo no lo designo, no lo tengo con tiempo, ¿lo hace otro o se pierde? ¿Está? Yo personalmente soy de la idea que tenemos que saber que se necesita todo esto e ir pensando personas que se vayan estudiando esto, informándose esto. Después será A, será B o será C, o será un equipo de A más B más C. Pero gente que ya esté viendo quién se va a ocupar de esto. ¿No? Hay manuales de cómo se tiene que hacer la suba de los avisos publicitarios en radio y televisión, hay que estar acreditado en la DINE, se está en permanente contacto con la DINE, prácticamente chatean a diario, pero tiene que ser alguien que sepa de medios y de sistemas. Si no, no lo puede llevar a cabo. ¿Está? El responsable económico financiero tiene que ser alguien que sepa de contabilidad y de contabilidad de partidos políticos, que no es igual que la de una empresa. Tiene que ser alguien que sepa del sistema contable de los partidos políticos y alianzas electorales. ¿Está? O que se entrene, que pregunte, que vaya pensando qué es lo que va a tener que hacer. Y una de las características que tienen las alianzas ahora y que se aplicó una sola vez y hubo bastantes fallas, y es que la alianza electoral tiene que incluir en sus cláusulas cuál va a ser el banco en el cual va a abrir la cuenta bancaria donde van los fondos, porque la cuenta bancaria ahora se abre con un oficio del juez. Si uno no le denuncia al juez en qué banco quiere la cuenta, el juez no puede hacer el oficio al banco porque no sabe cuál es. Entonces uno le tiene que decir a qué banco, o sea, banco tal, sucursal tal, dirección tal. Entonces el juzgado hace el respectivo oficio, uno lo manda directamente o se lo entrega a uno y uno va corriendo al banco, porque generalmente los plazos son muy cortos. La campaña electoral comienza el mismo día de la presentación de candidaturas. Y uno no puede hacer campaña si no tiene la cuenta abierta. Después vienen las sanciones penales. ¿Está? Entonces, esta es algo.
hay que abrir, tiene que tener quit, la alianza, el partido se supone que ya lo debe tener, si no lo tiene que tramitar. Juez electoral me refiero, sí. El que tenga la función administrativa financiera no responde con su patrimonio necesariamente, pero sí hay sanciones penales. ¿Está? Y el último punto, que lo dejamos y es muy tarde, es padrones, pero que no se le da suficiente importancia, razón por la cual yo insisto, y ahí hablaban de que se cambiaba el domicilio para llevar a votar gente. El padrón electoral se publica con anticipación para que todos los ciudadanos y todos los partidos políticos puedan impugnar todos aquellos mal incluidos en el padrón. Ya hubo una primera publicación, ahora a fines de noviembre, y la próxima publicación es el 5 de mayo, del 5 de mayo al 20 de mayo. Una tarea que tiene cada partido en una elección es revisar los padrones. Mire, me decían ahí qué hacer con Provincia de Buenos Aires. En 2015, ahora le doy a Roxana, en 2015 cruzamos el padrón nacional con el padrón de extranjeros y encontramos más de 1 millón de duplicados. Y logramos darlos de baja. ¿Está? Pero es trabajo. Llevar adelante una elección hay que tener equipo y trabajo. Espero no asustarlos, por favor, pero bueno, alguien había levantado la mano y acá lo puso Alejandra, y no me acuerdo. Me pregunta Gabriel. Sí. Hola, ¿sí se escucha? Sí, te escucho, ¿cómo estás? ¿Qué dice, doctora? Quiero volver al tema de las alianzas, no sé si se me escucha bien. Sí, te escucho, te escucho. Bueno, muchas gracias. Con respecto a las alianzas, la concurrencia de alianzas dentro de un partido, nos ha pasado a nosotros, a la gente del PRO, con respecto a la UCR, por ejemplo, que ahí se forma una alianza, se da a conocer, y parte de esa alianza empiezan a ocurrir disidencias. Caso Manes, por ejemplo, que mina la credibilidad del partido. ¿Hay consecuencias legales que se puede para poder enfrentar esto y para poder mostrar al electorado que esa disidencia, para que no me refiero, que no mine la credibilidad partidaria, porque esto está ocurriendo bastante seguido? Bueno, y la UCR es una diáspora. Bueno, voy a hacerte varias aclaraciones y tratar de responderte algo si es que puedo. Gracias. Lo primero, que no dije, como hay partidos provinciales y partidos de distritos, hay alianzas provinciales y alianzas de distrito, y las alianzas provinciales van con reglas provinciales, y las alianzas de distrito, para senador y diputado nacional, van por reglas nacionales. Segundo, la alianza es solo a los fines de una elección. Okay. O sea, que para la próxima elección vamos a tener alianzas nuevas. Las alianzas caducan con la elección. Lo único que sobrevive por un cierto tiempo es las rendiciones de campaña. ¿Está? O proclamación de candidatos, etc. Pero la alianza en sí caduca. Perfecto. Con lo cual, todas las alianzas anteriores no están vigentes para la justicia. Lo que sí ha sobrevivido, y esto es informal porque no lo tenemos en ninguna ley, es una alianza de gobierno. Lo que hoy llamamos Cambiemos o Junto por el Cambio es una alianza política o gubernamental. Sí, de política y gobierno. Si bien no estamos en el gobierno, salvo algún lugar, pero es una alianza política que se mantiene en el tiempo, que es saludable y que en muchos países están reguladas, en la Argentina no están reguladas. Ajá. Ahora, respecto a la alianza electoral, ya que vos me lo preguntás, voy a insistir con algo que normalmente no se hace, pero que yo creo que es necesario, más sobre todo si no hay paso, y es que la alianza tendría que prever algún mecanismo u órgano que es el que tome decisiones y solucione los conflictos. Esto era muy común antes, se eliminó cuando aparecieron las PASO, se dejó de hacer,
Y como se llega a último momento y se copia un modelo, no se piensa en estas cosas, por eso yo te felicito por haberlo detectado, y es que una alianza tendría que tener algún órgano donde estén representados los principales referentes políticos de cada una de las fuerzas que resuelva los diferendos dentro de la alianza. No puede ser que el único órgano que tiene una alianza sea una junta electoral partidaria que está para recibir las listas y que no puede resolver conflictos, porque se supone que es un tribunal imparcial que recibe listas. Exactamente, a eso iba. Y que además, según la ley, la Junta Electoral partidaria caduca una vez que oficializa las listas de candidatos, después de las PASO. O sea que la alianza se queda sin autoridades. La única autoridad es el apoderado. Y toda esta discusión se hace oficiosamente por afuera, sin un mecanismo establecido. ¿Está? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. No. Es perfectamente posible, y si tomás modelos viejos vas a ver que hay, por ejemplo, una junta de gobierno, un consejo político, una comisión política, y donde suelen estar los presidentes de cada uno de los partidos que forman la alianza, o los que tienen decisión política dentro de las alianzas, o un delegado del presidente, lo cual permite una solución dentro más orgánica. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Alejandra, qué gusto verte después de tanto tiempo. Te estuve acompañando, lamento mucho los inconvenientes del principio, pero bueno, el Zoom tiene esas cosas, es bueno para conectarnos en todo el país, pero también a veces no nos podemos conectar. Mil gracias, Cris, como siempre. Cris es la persona que yo creo más sabe de estos temas y por eso siempre la convocamos. Y tiene ese condimento de la política también que es muy importante, porque conoce el paño. Y a la pregunta de muchos de ustedes de si esta va a ser la única clase de Cris, no es, este es simplemente un pequeño anuncio cortito, poquito de lo que va a venir el año que viene, que vamos a tener en los 2 cuatrimestres. La escuela va a contar con la doctora Girotti y su equipo para trabajar sobre las PASO y las elecciones generales, y también vamos a acompañar todo el proceso con 2 cursos de 2 cuatrimestres de fiscalización hasta llegar a las elecciones, así que los invitamos a que nos acompañen. Hay que estar muy preparados porque el desafío es muy grande. Y es verdad lo que dice la doctora, hemos aprendido un montón, no sabíamos muchas cosas, y en todo este tiempo hemos aprendido. Algunos de nosotros vienen de otros partidos que ya tienen experiencia, pero como pro hemos aprendido mucho, y la idea de la escuela dirigente también es acompañarlos a todos los que tienen algún rol protagónico o simplemente quieren conocer y ayudar a los demás en este proceso. Así que bueno, para los que querían saber si había algunos apuntes, tenemos, el video va a estar en internet, y voy a tratar de convencer a Cristina para el año que viene que nos haga un pequeño manual, como tenemos en otros temas de técnica legislativa y acceso a la información y demás, para que esté a disposición de todos. Por supuesto, las preguntas que le quieran hacer llegar a Cristina, o lo hacen a ella, o nos preguntan a nosotros y nosotros la molestamos. Por supuesto, no, hagan las preguntas tranquilas, que si puedo las contesto, y coincido con Alejandra que el PRO ha crecido un montón. Yo me acuerdo de las primeras alianzas, siempre después era, ay, los radicales hacen todo, los radicales deciden todo. Claro, ellos tenían años y años de elecciones, con lo cual tomaban la posta. Ahora ya la discusión dentro de las alianzas es más paritaria, digamos, ¿no? Ya el PRO ha tenido experiencia y es más. Y mucho de eso también se ve en la fiscalización, que hemos crecido mucho y que estamos en condiciones de fiscalizar los actos sin ningún problema hoy en día. Conocemos las reglas, todo esto que nos cuenta Cris ya lo aprendimos todos, así que nos imponemos en cada discusión o pequeña conflicto que
enfrentemos. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere preguntar, si no, la saludamos a la doctora, le agradecemos muchísimo y los invitamos a seguir acompañándonos en la Escuela de Dirigentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Alejandra, por invitarme.